Bienvenido a la videolección Operadores en JavaScript. Lo que vamos a ver aquí en esta videolección, vamos a empezar a trabajar con JavaScript, con operadores. Vamos a ver cómo funciona. Y primero de todo, como veis en la diapositiva, para trabajar y probar el código JavaScript, os recomiendo que utilicéis la consola del navegador. Aquí os pongo un ejemplo de cómo utilizar las herramientas para desarrolladores de Chrome. Y luego en una pestaña, console, podéis empezar a escribir y ejecutar código. Vamos a empezar. Lo primero es la comparación de tipos. En JavaScript es muy poco restrictivo, por no decir nada restrictivo, con los tipos de datos. No es un lenguaje no para nada tipado y por lo tanto, bueno, hay que tener bastante hincapié en esto, hay que tener cuidado porque puede ser un problema luego a la hora de desarrollar. Entonces, aquí podemos ver en la diapositiva cómo se definen las variables. Las variables se definen con var y definimos en una misma línea dos variables, el var1 y var2, inicializándolas con un integer, con dos enteros, en este caso el 3 y el 4. ¿Vale? Entonces, en la comparación con dos iguales, si comparamos var1 con 3, vemos que es true, que es correcto, pero si os fijáis en la siguiente línea, estamos comparando un 3 que no es un número, sino que es un string, es una cadena de texto, y igualmente es positivo, es true. También en la última, otro tipo de string con comillas simples, también obtenemos el mismo resultado. Esto es la demostración de que JavaScript pues, no mira tipos, no compara adecuadamente y hay que tener cuidado con esto. Operadores de comparación, pues tenemos la igualdad, que es lo que estábamos viendo en el primer ejemplo, y la desigualdad. ¿Vale? Para la igualdad es lo que hemos comentado y para la desigualdad se utiliza la admiración igual. Como veis, tampoco tiene en cuenta el tipo. Puedes comparar un número o una cadena de texto que al ser un número entre comillas, pues lo interpreta como un número igualmente. Entonces, para solucionar esto, ¿qué tenemos en JavaScript? Pues tenemos operadores de comparación estrictos. En vez de utilizar dos iguales, utilizando tres, entonces hace un cast, lo que hace es verificar que el tipo de dato también sea el que buscamos. Si vemos el estrictamente igual, son tres iguales y al comparar el número con el var1 con tres iguales, obtenemos el true. En este caso no aparece el ejemplo del string, de la cadena. Si comparamos con una cadena de texto, nos daría un falso porque no es una cadena de texto. Si el 3 estuviera entre comillas, var1 es un entero, por lo tanto no, sería falso. Con el estrictamente desigual, aquí sí que es una prueba, hay un ejemplo con string y si vemos está comparando distinto igual igual, que es estrictamente, y por lo tanto dice que es true porque es que no es el mismo valor, es un tipo string, es una cadena. Y si comparamos números directamente para que veáis cómo más claramente pues, se mete una variable, pues tenemos la misma respuesta. Luego tenemos los operadores de comparación, como todo el lenguaje de programación, pues para los condicionales, pues esto es muy utilizado. Entonces tenemos el mayor igual y el menor igual. No tiene mucha complicación. Si comparamos que var2 es mayor de var1, pues tenemos un true. Si comparamos, como podéis ver también, como no comprueba tipos, pues que 12 es mayor de 2, aunque sea un string. Luego, el mayor igual, lo mismo, pues var1 es mayor igual de 3, por lo tanto es correcto porque el valor de var1 es 4. Y menor igual y menor, pues funciona de la misma manera, pero al contrario, no tiene mucha complicación. Y luego vienen los operadores lógicos. En los operadores lógicos tenemos el AND y el OR. En esta diapositiva, como veis, bueno, el ejemplo es utilizando el AND, como comparando booleanos, pues obtenemos un resultado que es true y true es true y el true y falso es
es falso, ¿no? No cumplen las dos condiciones, no cumplen, entonces es falso. En el resto de casos es lo mismo, también son falsos. Aquí a la derecha, si podéis ver, tenemos el TT igual a true o el TF igual a falso, que sería lo que equivaldría en cada una de las sentencias de manera más, ¿cómo diría? Ah, bueno, es el resultado de las sentencias. Luego tenemos con strings, si comparamos cat y doc, como son dos strings, son dos variables definidas globales, digamos, entonces las dos son true, por lo tanto, al final lo que hará es coger el valor del último string, que sería doc. Con falso y cat pasaría lo contrario. O sea, como falso no está definido o es algo que no es verdadero, siempre que comparamos con and, siempre será falso. Y si hacemos luego con cat primero y luego falso, pasaría lo mismo. Una de las dos no cumple, porque no está definido, no tiene un valor positivo. Con OR, que sería el último caso con operadores lógicos, pasa, bueno, lo contrario ali, ¿no? Que si en uno de los dos casos cumple, pues se cumple la sentencia. Entonces, en este caso tenemos true es verdadero, pero falso true como true es verdadero, pues entonces será verdadero y así en todos los demás casos como afecta. Con los strings pasa algo similar al and, ¿no? Que cat y dog se comportan como true, ¿no? Como algo definido, pero fijaros que en el primer caso aquí no es el último parámetro, el último valor el que coge, sino el primero, porque es el primero que cumple. Ya no viene a mirar el siguiente porque con que cumpla uno ya es suficiente. Y así con todos los demás casos funciona de la misma manera. Y luego está el operador not, para terminar. El operador not lo que hace es negar. Si niegas un true, pues será lo contrario, falso. Si niegas un falso, pues tendremos un true. Y si niegas un valor definido, un string que se comporta como true, entonces es falso. Y para acabar, que no recordaba, los tipos de datos sí que existen en algunos casos. Cuando podemos crear clases, podemos crear objetos con clases definidas de JavaScript y podemos utilizar instance of para comprobar que la variable tiene este tipo de dato instanciado, este objeto. Esto es muy útil, sobre todo cuando trabajemos con objetos, que ya lo veremos en otra sesión. Y esto es todo, son operadores en JavaScript, no tiene mucha complicación, pero hay que practicar y os recomiendo que utilicéis todos los ejemplos.